Bien, muchas gracias por vuestra presencia. Soy José Borta. Hoy vamos a tratar en este coloquio tertulia sobre el sentido o sin sentido del legado en la empresa familiar. No oculto que es un título un tanto provocativo, ¿no? Pero es en relación con una institución que para mí tiene una importancia estratégica de cara a la regeneración ética y a la mejora de la competitividad del mundo empresarial, que es la empresa familiar. Para hablar con ello contamos con la presencia de tres superprofesionales, auténticas expertas en este campo, ¿no? Que han desarrollado una riquísima experiencia personal por sus relaciones con empresas familiares y además empresas familiares de indiscutible prestigio internacional, como Yadro, que nadie le va a discutir su peso, ¿no? O Alsa, que está presente en tres continentes al menos, ¿no? O el grupo Puentes. Dos de estas personas son miembros de sagas familiares, María Lladró y Covadonga Cosmin. Y Eva Ballester fue alta ejecutiva y consejera dominical en representación de los intereses del grupo familiar en el que estuvo vinculada. Les aseguro que va a ser muy, muy gratificante este coloquio, tertulia. Quiero agradecer a Fernando Pavón, que es fundador y presidente de Ganco, empresa pionera y líder en España en el desarrollo de inteligencia artificial, el soporte que nos da, el soporte técnico que nos da en estos coloquios. Por cierto, Fernando, acabas de participar en unas jornadas que han estado presididas por el presidente del gobierno español y que se han llegado a comparar con, me parece quizás un poco excesivo, pero bueno, dirás, con los encuentros de Davos, en los que distintas personalidades del gobierno central, de los gobiernos autonómicos, así como de empresas de distintos sectores, eh, habéis intercambiado experiencias y habéis aventurado posibles escenarios futuros, ¿no? Tú eras una de esas personalidades. ¿Qué tal te ha resultado esa experiencia? Pues me ha resultado primero sorprendente, ¿no? Porque hacía falta en este país que alguien juntara por fin a la entidad pública, a los gobiernos públicos, ¿no? Desde el central a los autonómicos, a la parte de la empresa privada, a la gran empresa privada y también a la pequeña empresa, ¿no? Todo lo que se llama las startups y demás. Y encima, en un ambiente muy polite, ¿no? Muy educado. No ha habido ahí tensiones salvo cuatro, ¿no? Por lo que me han contado, no es que haya estado en todas, pero sí por lo que me han contado, cuatro intervenciones a lo mejor más polémicas, pero el resto muy, muy positivas y demás. Y la verdad que, bueno, es una iniciativa que en este país nuestro me parece a mí que se agradece, que la gente hable, y desde diferentes perspectivas. La política, pues ya la conocemos, ¿no? Muy grandilocuente, y nosotros que estamos más en las startups o en la empresa pequeña, pues mucho más de aterrizar las cosas, de ver cómo se materializa. Y la gran empresa, pues ofreciéndose como tractor de la innovación, de los fondos europeos, de Sí, sí. aplicar pues los desarrollos que, por ejemplo, en inteligencia artificial hemos hecho para ellos, para llevarlo a toda empresa, etcétera, ¿no? Un poco en esa línea, Iván. Mm. En el tema de Y gestión de los fondos europeos, seguro que van a tener mucho peso las grandes empresas, porque la mayor están parte va a sí, través de las grandes infraestructuras y de los grandes proyectos. Bueno, a mí bien, me parece que eso no. Bien, me reservo la opinión. Vamos a tocar un tema distinto. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por a ti. este comentario de lo que ha sido, ¿no? En el próximo, bueno, me invitaste a este, pero no pude asistir, pero en el próximo Mm. estaré, al año que viene, ¿no? Sí, Vamos, si me queremos vuelves a ser. invitar, si me vuelves a invitar, si no, no estaré. Por supuesto, estáis Eh, todos invitados. Además, es un placer no dar soporte, sino aprender de estas reuniones. Para mí, Muy bien, muchas gracias. Bueno, según datos del Instituto Nacional de Estadística, eh, lo que es peor, del Instituto de la Empresa Familiar, ya me iréis viendo, María y Covadonga, que yo no soy nada polite, ¿no? Más del 80% de las empresas españolas son de propiedad familiar. Es decir, son empresas familiares, según ellos. Eh, bueno, de esto vamos a tratar,
sobre qué es realmente una empresa familiar. Porque basta con que una familia sea propietaria, tenga acciones en una empresa, tenga acciones y sea mayoritaria o de referencia en una empresa para que la empresa sea familiar. Porque realmente si el 80 o más del 80% de las empresas españolas son empresas familiares, pues la crisis de valores y de profesionalización del empresariado español es responsabilidad clara de las empresas familiares. ¿Cómo se le queda el cuerpo a los señores del Instituto de la Empresa Familiar? Bueno, esto es una cosa que se llama silogismo. Para los de ciencias es regla de 3. Pero claro, ¿cómo se puede pedir ayudas económicas, fiscales, un tratamiento jurídico en sucesiones distintos, ¿no? En un sector que podría ser responsable de la mentalidad negociante de tantos empresarios en detrimento de la mentalidad empresarial, ¿no? Que debe tener por misión la creación de valor para todas las personas vinculadas a la empresa, incluida la comunidad en la que se desarrolla su actividad, a corto, medio y largo plazo. Y es que realmente en este ámbito todavía algunas instituciones con buena voluntad, pero quizás de forma equivocada desde mi punto de vista, confunden prestigio y confunden peso social y político con cualidad, o sea, perdón, con cantidad, ¿no? Somos muchos, luego pesaremos más. Pero es que en este momento creo que es mejor ser pocos y ser selectos para demostrar que vale la pena, que tiene importancia el que cuente contigo para la regeneración del mundo empresarial. Bueno, la empresa familiar afortunadamente no es lo que venden las estadísticas. En mi opinión, siempre es un instrumento, potencialmente un instrumento claro e imprescindible para la regeneración ética del mundo económico y de la sociedad en general. Vamos a empezar este coloquio, tertulia, con María Lladró. María es economista, impulsora de la creatividad y de la inteligencia colectiva. Es miembro de la familia fundadora de la empresa Lladró, de la que fue consejera y directiva durante más de 2 décadas. Gran conocedora del capitalismo humanista y de las empresas conscientes, es, como consecuencia de la reflexión que ha hecho sobre todo esto, autora del libro Balbismo, reinventando la economía global, que realmente es todo un movimiento, es más que un libro, ¿no? Y que es algo muy interesante y que tendremos una tertulia sobre este tema más adelante. Está acostumbrada a romper moldes, defiende el pensamiento crítico, creativo, y es consciente de que esto puede cambiar el mundo, ¿no? Su actividad como mediadora es fruto de su mediadora especialista en empresa familiar y en consejo de administración, es fruto de la experiencia desarrollada a lo largo de estos años, y además forma parte de la red global de consultores PwC para el desarrollo de equipos y organizaciones de alto rendimiento. Imparte clases en cursos de posgrado en distintas universidades y escuelas de negocio y ha sido columnista semanal en El Mundo, en la edición de Valencia durante 2 años. Pues María, muchas gracias por tu presencia, en primer lugar. Y te empiezo con una pregunta y desarrollas lo que quieres, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son las notas singulares que caracterizan a una empresa familiar? ¿Qué importancia tiene para la razón de ser de la misma, de la empresa familiar, el legado fundacional? Actívate el micrófono, por favor. No lo tiene activado. Ahora. ¿Así me oís? Sí, ahora te oímos perfectamente. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos. Para mí el concepto de legado es el más importante. Y como voy a exponer en mi intervención, aunque parezca que el legado sea una cosa anticuada o pasada de moda, es, digamos, la esencia de la empresa familiar. Yo
Yo creo realmente que a la pregunta de las empresas familiares, si es solamente una herencia material o qué más cosas son, yo creo que todos los que hemos vivido en empresa familiar sabemos lo que es ir al almacén, ir a la fábrica, ir a la tienda. Es decir, eso claro que lo tenemos presente, las instalaciones, hemos jugado, ¿no?, en la fábrica. Entonces esa parte claro que está, ¿no? Pero luego hay otra que es la de los valores. Siempre se dice que una empresa familiar son valores. Para mí, el rasgo más importante es la proyección a largo plazo. Es el sentimiento, y por eso está vinculado a la palabra de legado, es el sentimiento de que estamos construyendo algo importante como el que cocina a fuego lento. No me importa hoy el cortoplacismo de un resultado, de una acción. No me interesa hoy estresar a los empleados para lograr un determinado objetivo, sino que lo que vamos haciendo es crear relaciones de confianza con los clientes, con los empleados, con todos los stakeholders, y tenemos tiempo, ¿no? Y yo creo en esa economía a fuego lento, que es la que realmente consiste en hacer bien las cosas. Por tanto, la empresa familiar tiene una parte material, pero una parte de lo que llamamos valores, y entre ellos el que más destaco es el de la construcción a largo plazo. Hace poco estuve dando una sesión a chavales de 18, 19 años sobre el tema de valores. Entonces, tenía que intentar transmitirles a veces qué son los valores, porque les puede parecer que los valores es algo a veces de las abuelas, ¿no?, o de los abuelos. Aunque están muy preparados y saben muchas cosas, pero bueno, yo por si acaso quise aclarar también este concepto de valor. Eso fue en la Universidad de Comillas. Exacto. Ah, sí, sí lo sabes. Ya sabes que te persigo. Vale, okay. Entonces yo les decía a los alumnos, les decía, mirar, un valor es muy poderoso. Y les decía, quizá ahora vuestro padre, vuestra madre, que vosotros acabáis de sacar el carnet de conducir, os dirán, hijo, sé responsable, sé responsable. Entonces, ese valor responsabilidad incluye muchísimas instrucciones sin que haya que dar las instrucciones. Quiere decir, no corras demasiado, para en los stop, cede el paso. Y además, lo bueno de un valor es que con esa abreviatura, ser responsable, te están transmitiendo muchísimas cosas. O sea que es altamente eficiente. Es mucho más eficiente una empresa, por ejemplo, o una familia impulsada por valores que por instrucciones y procedimientos. Por eso las empresas impulsadas por valores son las más rentables, las más eficientes, porque con esas pequeñas abreviaturas, cuando están interiorizadas, te sirve, digamos, un poco para todo, ¿no? No te tienen que decir en cada momento lo que tienes que hacer. Entonces, creo que las empresas familiares, lo más importante que tienen son los valores. Y creo que los valores son realmente la parte esencial del legado, y el legado es vigente desde antiguas generaciones, es decir, desde hace, pues, ya sean 2 generaciones, 3, 4, el legado no pasa de moda. Lo que hay que hacer es reinterpretarlo. También suelo poner el ejemplo del valor, por ejemplo, cuidar de otros. Uno puede cuidar de los empleados, de los clientes, de los accionistas, el valor cuidar, ¿no? Y, por ejemplo, en un momento determinado, cuidar de los hijos, cuando tienen 6 meses, es limpiarlos, darles de comer, abrazarlos, estimularlos para que vayan aprendiendo cosas. Pero cuando tienen 20 años, cuidar de los hijos es el mismo valor, pero tiene otra interpretación. Aquí es ayudarles a administrar su libertad, atender también, comprenderles,
darles consejo. Por tanto, cuando hablamos de valores, estos se reinterpretan en cada momento y en cada circunstancia. Y en un entorno cambiante también. Y en las crisis también. Pero los valores son universales y sirven en todos los contextos. Entonces, igual que decimos cuidar de los hijos, podemos estar hablando de innovación, que es en este momento, o responsabilidad, que es en este momento, o integridad. Y así con todos. Por tanto, para mí el concepto de legado es algo extraordinario. Los valores que hemos adquirido o que nos han llegado de nuestros familiares antepasados, aunque hayan fallecido, son fortaleza para las empresas de ahora y para las generaciones que vengan. María, desde tu punto de vista, ¿tú crees que es posible una empresa familiar donde la familia emprendedora procura no identificar el prestigio familiar con el prestigio de la empresa? O sea, procura desvincularse, que la empresa vaya por un lado, que tenga una imagen, pero que no aflore la relación familiar con la empresa. Yo creo que es un sistema. La empresa familiar es un sistema también de familia empresaria. Cuando yo suelo pintar la empresa, pongo como que la parte de arriba del árbol, el tronco y las ramas es la empresa y la parte de abajo son las raíces. La empresa se alimenta de los valores que hay en las raíces. Y yo creo que separar los dos ámbitos yo creo que no es posible. En nuestro caso particular, en el de Lladró, nosotros tuvimos una situación de deterioro del negocio cuando hubo una situación de deterioro de lo que era la cultura y los valores. Por tanto, yo he vivido de primera mano lo que es la conexión, una cultura muy potente, con una prosperidad alucinante, y cuando por diversas razones empezó a menospreciarse la cultura y los valores, como que eso era algo intangible de menor relevancia, comenzó de alguna manera el declive en la parte del negocio. Por tanto, yo creo que es un sistema y creo que la empresa familiar y el proyecto de la familia empresaria se alimenta de valores que son, por supuesto, universales y que pueden venir de otras generaciones y ser igual de útiles y de necesarios. Interesante lo que estás comentando. Vamos a luego seguir sobre este tema, trabajando sobre cómo luchar por la preservación de los valores y por la actualización de esos valores en la medida en que se plasmen de distinta manera en circunstancias distintas, ¿no? Sobrevenidas por el tiempo. Pero interesantísimo lo que estás comentando. Si te parece, ¿quieres en esta primera fase añadir alguna cosa más o pasamos a Covadonga? No, yo estoy deseando escucharlas también a ellas y a todos. Saber el terreno que pisáis. Es un terreno fantástico todas. Bueno, pues Covadonga Cosmen, fundadora y mentora de Grace Montessori School, es emprendedora, pero es miembro además del Consejo de Familia del Grupo ALSA, coordinadora de la Escuela de Accionistas de la siguiente generación, especialista en educación, Montessori y máster de gestión en centros educativos. Ha trabajado en proyectos de educación en España, Inglaterra, China, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Todo, pero bueno, todo se andará. Andará, efectivamente. Bueno, estamos viendo, el legado lo ha marcado María perfectamente, conjunto de valores y actitudes, ¿no? O es algo vivo o se convierte en una declaración muerta y apenas decorativa, ¿no? Como un logotipo. Luego hablaremos de la necesaria, bueno, y ahora empezamos ya con la necesaria relación dialógica intergeneracional que ha apuntado María, ¿no? Que resulta imprescindible para la supervivencia del legado. Los sucesores deben aprender a gestionar o a controlar el patrimonio o a controlar el patrimonio familiar, ¿no? Depende del tipo de patrimonio, cómo se configura en cada momento.
pero en un marco de valores entre los que cabe distinguir aquellos que son esenciales de aquellos que son circunstanciales, dado que la realidad familiar y social, como comentaba antes, cambia con el tiempo. En la práctica, ¿cuáles son los principales retos para la transmisión del legado de estos valores a la siguiente generación, en tu opinión? Bueno, lo primero, que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado María, ¿no? Del componente de valores que tiene toda familia empresaria y cómo esos valores ayudan a la consolidación en el largo plazo, ¿no? Es algo que al final pasa de una manera natural en la generación en la que nos encontramos, pero esa transmisión se complica con la siguiente generación, porque pues al final lo que hemos vivido en el seno de la familia de manera muy natural se complica con el pasar del tiempo, con la familia política, pero es muy importante ese esfuerzo para que la siguiente generación entienda y continúe con ese sentimiento de pertenencia que existe y que es lo que va a hacer perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo de niña escuchar a mi padre hablar de las 4 Hs. Yo con 10 años no sabía a qué se refería ese tema de valores, pero con los años y de alguna manera fui integrando que era algo importante, valores, sí, las 4 Hs, tal. Y claro, ahora entiendo que eso realmente es como decimos en Acturia, el efecto Orbayu, ¿no? Que al final cala. No solo es un tema de inculcar con la palabra, ¿no? Yo no soy madre, pero es un tema que hablamos mucho con mis hermanos, hablar constantemente con los hijos, la importancia de los valores, ¿no? De cómo comportarse y también acuñado con el ejemplo. Nosotros, en nuestro caso, conscientes de esa importancia, estamos poniendo en marcha, todavía está preparándose, lo que llamamos escuela de accionistas, ¿no? Porque al final la generación de mis sobrinos, la siguiente generación, pues como es mi caso, puede ser que estén en el día a día, sean ejecutivos o no, pero en ambos casos hay un sentimiento de pertenencia, hay por supuesto unos privilegios y unas obligaciones a las que hay que aprender a hacer frente. Y bueno, vosotros comentabas las 4 H. ¿Me puede decir cuál es el contenido de las 4 H? Porque uno es hablar, quizás, el otro es hacer. Honradez, humanidad, humildad y humor. Perfecto, 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 perfecto. Me parece muy bien. Perdona porque lo estoy apuntando, independientemente de que quede grabado, pero el humor es una componente crítica para superar sobre todo los momentos de crisis, ¿no? Efectivamente, predispone al cerebro a soluciones creativas muchas veces. Crisis externas, empresariales, y crisis internas, obviamente, ¿no? Pero, bueno, lo estás planteando, además tú eres una profesional de la pedagogía, ¿eh? Y te has configurado en tu carrera profesional, ¿no? Desde ese enfoque, desde esa perspectiva. Todavía no está, por lo que me has comentado, yo pensaba que ya la escuela ya estaba funcionando, todavía no está funcionando, por lo que me parece, pero supongo que ya se has planteado que, cuáles son los retos que tienes con una nueva generación que quizás por cultura general está bastante distanciada del entorno de valores en el que te has desarrollado tú, se ha desarrollado tus padres, ¿no? Que había menos diferencia entre el entorno de valores, no solamente del entorno familiar, porque influye en la formación de la persona, no solamente el entorno familiar, sino con todo lo que se relaciona, ¿no? Esa diferencia entre los entornos de valores de tus padres y vuestros, había menos tránsito que con lo que hay ahora. ¿Os habéis planteado ese reto o de alguna manera ya lo estáis acometiendo? Es un reto que, como bien indicas, tiene mucho que ver, ¿no? Con la pérdida de valores de referencia que estamos viviendo en nuestra sociedad y cómo, ¿no? Y cómo ese devenir ha hecho que esa transmisión de valores se complique. Entonces, el reto está en que ellos lo integren como nosotros lo hemos integrado y para ello
pues hay que prepararse para que entiendan la relación familia-empresa, que entiendan las reglas del juego, ¿no? Esa constitución, ese protocolo de la familia, y del mismo modo pues puedan realizarse profesional y personalmente. Seguiremos hablando porque los valores efectivamente no se imponen. Hay que llevar al autoconvencimiento de la persona, ¿no? De que vale la pena asumirlo, no puedes imponerlo, ¿no? Con el ejemplo. Pasamos a Eva Ballesté, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en finanzas. Además tiene 2 programas de consejeros, para consejeros en ESADE y en Pricewaterhouse. Cuenta también con un Executive Master en la Dirección Financiera del Instituto de Empresa, en Business School. Es experta en dirigir unidades estratégicas de negocio y una gran experta, con un historial profesional chapó. Consejera, ha sido consejera dominical, empresa familiar, profesora universitaria de finanzas y operaciones en el Instituto de Empresa. En el ámbito académico institucional es consejera y miembro fundador de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, que es interesantísima, es una experiencia interesantísima, y asesora de la Junta Directiva del Club de Exportadores e Inversores de España. En este último organismo, claro, como es una mujer dada a la reflexión, pues forma parte del comité de reflexión sobre internacionalización, ¿no? Escritora, conferenciante. Eva, muchísimas gracias también a ti por participar en este coloquio tertulia. Muchas gracias, José, y es un placer, es un honor, y además con estas ponentes de tanto nivel y que es un lujo, María, Covadonga, muchísimas gracias, José. Bueno, a ti y a vosotras. Bueno, como yo soy más bien tirando a transgresor, ¿no? Y es algo que no me lo puedo quitar de encima porque forma parte de mi genética. Aquí se ha hablado muy bien los valores, el legado, que es crítico porque es el conjunto de valores que se transmiten, ¿no? Desde la perspectiva de una alta ejecutiva en una empresa familiar, que lo ha sido, y además de mucha confianza, ¿cómo se percibe y se recibe por parte de los empleados no familiares el legado familiar con sus valores asociados? ¿Qué importancia tienen los valores de la familia empresaria en la acción directiva? ¿Se conocen los mismos en su adaptación a la acción empresarial? ¿Inciden en la promoción interna? ¿Existe algún tipo de indicación o de compromiso, de autocompromiso en la transmisión de dichos valores al resto de la estructura empresarial? Pues ahí te lo lanzo. Bueno, vamos a ver, primero yo coincido tanto con María como Covadonga que en las empresas familiares, por lo menos la experiencia que yo tengo, es que todo el eje central son los valores. Es decir, junto con el fin material está también el reputacional y también está el trascendental. Eso es claro. Entonces, los valores suelen girar en torno pues, a conceptos de transparencia, compromiso, respeto, y bueno, lo que se observa es que es muy importante todo lo relacionado con la comunicación entre la familia y los ejecutivos de la compañía. Se comparten estos valores. Creo que si no estás en esa línea de valores no puedes trabajar porque va unido. Va unido al negocio el compartir esos valores familiares. Y entonces lo que yo he observado de alguna manera es que esos valores lo que se va haciendo es que se van introduciendo en una herramienta que es la cultura corporativa. Entonces, en esta herramienta pues, se van explicando todos esos códigos de comportamiento, esas creencias, se van estableciendo protocolos de alguna manera, procedimientos que van encaminados pues a esos valores. Y sí que creo firmemente que están compartidos con los empleados, con los ejecutivos y sí que considero que son conocidos.
Es que es parte, es la esencia de esa empresa, ¿no? Y luego, pues otras cuestiones que se observan, y cuando son empresas que han sido tan exitosas, lo que ves es que la familia está muy unida. Y entonces ves también que pues hay padres y hijos tienen muy claro, comparten responsabilidades y esto facilita muchísimo luego lo que es la transición, por ejemplo, pues entre el fundador líder y posteriormente pues lo que es la sucesión. Y además crea como una confianza en todos los grupos de interés que va precisamente en esa línea que habíamos comentado, ¿no? Pues de que no solamente es el fin empresarial, también se persigue pues la reputación y luego pues el tema trascendental, ¿no? Y creo que sí, que por supuesto están muy muy dentro de la, o sea, toda esta cultura corporativa lleva integrado esos valores, es el eje central. Coincido, no solamente perteneciendo a la familia, incluso trabajando para la familia, siendo pues o bien un consejero o bien ejecutivo, estás en esa línea, compartiendo esos valores. Yo, gracias, pero como me gusta seguir incordiando, Muy bien. he conocido, y seguro que vosotros también habéis conocido, empresas familiares medianas, no digo grandes, medianas, porque son las más numerosas, familiares de segunda generación ya, donde los empleados, al menos los más cualificados, salían disparados hasta el gorro, porque eran empresas en las cuales se producían, no es la misma empresa de la que se habla, estoy cogiendo distintos aspectos, se producían dos circunstancias singulares. Una, a la hora de promocionar puestos de alta dirección, solo miembros de la familia. Con lo cual, empleados cualificados se desmotivaban, ¿no? Bien. La otra es un poco más dura. La empresa teóricamente tenía una serie de valores, pero al final lo que contaba eran los ingresos económicos atribuibles a las personas, y en concreto a los responsables, en el corto plazo. Estamos hablando, María ha apuntado muy bien, ¿no?, el tema de la empresa familiar apuesta a futuro, ¿no? Apuesta a futuro. Porque, claro, la empresa, toda empresa puede apostar a futuro, toda empresa, porque eso no es exclusivo de la empresa familiar, ¿no? Pero es verdad que hay una diferencia que a mí me gusta mucho y que no es mía, ¿no? Lo que no recuerdo es de quién es. Pero mientras que las empresas cotizadas en bolsa apuestan al ejercicio, las empresas familiares apuestan a la siguiente generación, ¿no? Es decir, que una piensa en anualidades y la otra piensa en generaciones. Esto es fantástico para la sociedad, ¿no? Pero en la práctica hay empresas familiares que no actúan así, que teóricamente sí tienen esos valores, que luego hablas con la familia y los tiene, pero que en la empresa, y esas he conocido directamente, ¿no? Y este aspecto que digo, de que la política de promoción de las personas dentro de la empresa y la política de remuneración se vinculara exclusivamente a los resultados anuales en empresas familiares, las he conocido, y algunas muy importantes. Estoy pensando en una ingeniería que es una de las 5 ingenierías más importantes de Europa, por ejemplo. ¿Cómo veis esto? Sobre todo desde el punto de vista de la empresaria, de la ejecutiva, pero también desde el punto de vista de los miembros de la empresa familiar, de la familia, ¿no? De María y Covadonga. Me gustaría también conocer vuestra impresión a este respecto, ¿no? Si me permites, yo lo que veo es que las empresas exitosas, y vuelvo a pensar en línea de lo que apuntaba María, se centran más en el largo plazo que en el corto plazo inmediato.
Por supuesto, hay empresas que están centradas en el cortoplacismo, pero creo que cuando hablamos de legados y hablamos de empresas familiares con vocación de permanencia y de varias generaciones y de, en fin, creo que el foco está centrado en el largo plazo. Y lo que yo sí he observado es que intentan preparar a sus hijos no solamente con las mejores formaciones, sino poniéndoles a trabajar con gente de todo tipo de perfiles muy cualificados y en igualdad de condiciones sin hacer ningún tipo de excepción. No solamente en los valores, sino tampoco en los temas de promover, de poder ascender y de todo. O sea, eso es un ejercicio como más. Por eso he insistido desde el principio que es un tema de valores de transparencia, de compromiso y de respeto. Y esos 3 valores no solamente son para la propia familia, sino también pues, para los ejecutivos o otros grupos de interés con los que actúa la empresa. Para mí ese es el camino. También creo que las empresas más exitosas, no solamente la que estuve yo y hemos mencionado, otras, porque bueno, pues evidentemente conocemos el track record de otras empresas familiares que lo han hecho muy bien y tú mismo lo has comentado, aquí en España el porcentaje, hay un gran porcentaje de empresas familiares. Lo que sí que se observa pues es este tema, ¿no? de los valores, de querer realmente una buena comunicación, una cohesión, el dar oportunidades pues a los empleados que destaquen. Y luego también se observa a la hora de tomar decisiones, por lo menos eso es lo que yo he vivido, un cierto alejamiento de cuestiones que parecen oportunidades, que son algo, como dijéramos, especulativos del momento, que se alejan a lo mejor de la parte más core o más operativa del día a día de ese tipo de empresas y se centran más pues en su negocio, en lo que saben hacer y se vuelven fuertes en esa parte, ¿no? Y eso también explicaría porque, desde mi punto de vista, que en un mundo tan global estas empresas hayan sido tan exitosas y han empezado de un tamaño eh, pequeño o mediano y se hayan situado con unos resultados muy admirables en el planeta, porque se han dedicado a pensar en el largo plazo, a preparar muy bien a su familia y rodearse de buenos ejecutivos y han sabido centrarse en lo que saben hacer y hacerse fuertes y seguir con esa reputación. Es decir, yo lo veo muy orientado a esos valores, no tanto a la parte solamente de creación de valor clásico, que era pues medir la rentabilidad en términos como muy centrados en el corto plazo, no, muy centrados en el largo plazo. Esa es la experiencia que yo tengo, independientemente que evidentemente hay otro tipo de empresas, pero las exitosas, las que verdaderamente se mantienen, tienen para mí unos parámetros muy similares. Es los valores, claramente, transparencia, compromiso y respeto, y luego pues todos estos temas de que realmente todo eso lo llevan a lo que es la cultura empresarial. Bueno, oye, Eva, el éxito como la virtud se comprueba a toro pasado, ¿no? El éxito inmediato a veces lo que genera es una desgracia futura, ¿no? Exacto. Algunas actividades. Pero bueno, muchas gracias. María, ¿cómo Sí, ves tú? Porque empresas, como te he comentado, con estas actitudes que contradicen sus propios valores, sí, existen. ¿Y por qué he hecho el comentario del éxito y de la virtud? Pues por eso, porque sí. tienen éxito. Al menos por ahora. Mira, a este respecto está claro que hay de todo en la viña del Señor, ¿vale? Y de lo que estamos hablando es de las empresas que están capacitadas para generar un bienestar para la familia y una prosperidad para el negocio. Pero sí, yo quizá el mes pasado me reuní con una persona también de una empresa familiar, es la CEO y bueno, al final pues se va a ir de la empresa y se van a ir también otros. ¿Por qué? Porque esa familia no tiene una conciencia para cuidar del talento de las personas que tiene alrededor. No. Yo creo que la empresa y esta familia pues es muy rentable, pero en algún momento perderán rentabilidad, porque al perder talento, inevitablemente perderán posiciones. Yo lo que creo es que los procesos de mejora o
retroceso de una empresa familiar son largos. Yo diría quizá, me ha gustado mucho el proyecto de Escuela de Accionistas que comentaba Covadonga, y yo a lo mejor diría que ese esfuerzo lo van a ver brillar dentro de 10 años. O sea, si ALSA será mucho mejor empresa y la familia empresaria estará más cohesionada, pero son con tiempo. Yo vuelvo a repetir un poco lo de los procesos también que se cocinan a fuego lento. Como a veces también hablamos de los temas importantes de la educación, de la ciencia. No son de un día para otro. Entonces yo creo que estas familias que tratan así el talento de otros profesionales o que se promocionan ellos mismos y están en una burbuja, yo creo que irán perdiendo claramente fuelle. Lo que pasa es que a veces no se ve de forma inminente cuando una empresa tiene muchos recursos y muchos fondos, pues el declive empieza con unas alertas, lo puedes detectar, como decías José, ya ves que de repente sale por estampida la gente buena, pero bueno, el negocio sigue. Pero esto es como la carcoma, que pasa una década y la empresa ya no tiene nada que ver con lo que era. De lo que estamos hablando es que dentro de que en la viña del Señor hay de todas clases de empresas familiares, estamos hablando de las que realmente van a conservar y transmitir el legado, porque además es un legado que evoluciona, que se reinterpreta, siendo fiel también a los antepasados que lo construyeron. Covadonga, a este respecto, mejor te hago una postilla. Sirve. Has hablado antes de las 4 Hs, que me ha encantado. Yo defiendo que la empresa familiar, y lo defiendo de verdad, absolutamente convencido. Creo que la regeneración de la sociedad pasa por la familia. Pero la familia está tan destruida en estos momentos, tan machacada, que para mí el apoyo estratégico necesario es el mundo del trabajo, ¿no? Porque es donde se desarrollan los talentos y las virtudes de las personas, ¿eh? O las contravirtudes, ¿eh? Porque son muchas horas con actitudes y con valores compartidos, que pueden ser valores positivos o valores negativos, todo hay que decir, ¿no? Entonces, para mí, de verdad que la empresa familiar creo que es el instrumento para la regeneración, por supuesto, del entorno empresarial en general, pero sobre todo de la sociedad, por la aportación de valores. A este respecto, no a este respecto, es decir, lo hago como apostilla general, Sí. creo en la empresa familiar. ¿Tienes algo que aportar a lo que han comentado Eva y María? Sí, efectivamente, un poco siguiendo en la línea de lo que han comentado Eva y María, también es un tema, pienso que de coherencia, ¿no? Porque la empresa que a nivel familiar tiene unos valores, pero después en la cultura corporativa esos valores no están presentes, como bien dice María, no de inmediato, ¿no? Pero eso al final cala y está abocado a perder significancia, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia, de igual manera que cuidas a tu familia, cuidar al equipo, porque al final el talento no se hereda y el talento hay que buscarlo y siempre estar constantemente, pues eso, cuidando y fomentando ese sentimiento de pertenencia. Yo, por ejemplo, lo veo en el grupo, ¿no? El equipo está muy vinculado a la marca y a la familia, porque yo veo que mis hermanos se preocupan realmente de que la gente esté a gusto y no es un tema de remuneración económica, es reputacional, es reconocimiento y esos aspectos hay que cuidarlos. Muy bien. Si os parece, procedemos, no sé si hay preguntas, a ver cómo podemos proponer el tema de las preguntas, o bien a través del chat, o no vemos a las personas que están. Pero bueno, si se quieren hacer preguntas, por favor, proceder ahora a actuar, ¿no? en ese sentido. Y mientras se van produciendo,
yo soy un desastre para esto, porque no, las nuevas tecnologías me manejo con cierta solvencia, pero limitada. O sea, soy ágil en lo que conozco, ¿no? Lo malo es que mi conocimiento es reducido. ¿Pensáis que los valores hay que explicitarlos y hay que manifestarlos, las 4 H's, ¿no? Hay que reflejarlos por escrito, los valores. Y y aquello que se derive de esos valores en el comportamiento práctico en la empresa, ¿cómo lo veis? Yo personalmente pienso que sí, porque aunque se perciba, a medida que las organizaciones van creciendo cada vez más, hay más empleados y entonces creo que sí que la cultura debe de estar no solamente en el ambiente y tal, de la cultura corporativa, todos esos valores, sino que es bueno de alguna manera, pues sí, dejarlos reflejados por escrito y un poco pues manifestarlos, ¿no? En muchas organizaciones incluso se organizan pequeños cursos y formaciones pues orientadas a reforzar ese posicionamiento de empresa. Nosotros, pues nuestros valores, nuestra misión, nuestro tal, a mí me parece que sí que debe de reflejarse por escrito. Eso sería el típico... bueno, Juan Benavides, a mí lo que me gusta es que las personas pregunten en directo. Entonces, por favor, le dejamos a Juan que haga la pregunta en directo. Juan, por favor, activa tu teléfono, tu micrófono, perdón. ¿Me oyes, verdad, Juan? Juan, ¿nos oyes? Está poniendo por el chat que no puede hablar ahora. Ah, que no puede hablar ahora, vale. Bueno, pues entonces la pregunta ya la veis en el chat, ¿no? ¿Cómo crees que se puede retener a una persona que es el que tiene el talento, da imagen, da seriedad, honradez y muchas empresas no terminan de valorar? No puedo hablar ahora. ¿Cómo creéis? Bueno, es complejo, ¿no? Porque depende de las circunstancias, o sea, ahí entra muy en la casuística, quizás, ¿no? Pero... Yo de todas formas, sí, a ver, intentando responder a esta pregunta, ¿cómo creéis que se puede retener a esa persona que tiene talento? En los procesos de transformación siempre hablamos de que empieza por uno mismo. O sea, hay personas que desde su conciencia y sus valores permiten que otros se desarrollen a su alrededor. Entonces, ¿cómo se puede retener a esa persona? Pues cambiando primero uno mismo y la persona de la que depende. Es decir, es como que una persona que respeta el talento tiene personas con talento alrededor. Y una persona que no tiene deseos de escuchar mucho lo que los demás tienen que decir porque está en su propia verdad o porque cree que escuchar a otros puede debilitar su imagen personal, pues esa persona acaba no teniendo talento alrededor. Entonces, normalmente los procesos de transformación empiezan por nosotros mismos. Si nosotros tenemos un nivel de conciencia, tendremos talento alrededor y si no, no. Por lo que antes decía también Eva, o preguntabas, José, de si los valores tienen que estar escritos. Yo creo que claro que tienen que estar escritos, pero no simplemente escritos, porque hay empresas que tienen unos valores muy bonitos en la web, pero luego no se viven. No están en coherencia, ¿no? También como decía Covadonga, lo de la coherencia. No están en coherencia con las acciones y con los comportamientos que hay dentro. Creo que lo bueno es intentar que una familia defina cuáles son los valores y luego también preguntarse, ¿y este valor en qué se demuestra? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de respeto, ¿en qué se demuestra? Pues en que compartiré la información, en que cuando tengo una discrepancia contigo, primero te preguntaré antes de acusarte. Es decir, los valores tienen que estar escritos, pero no solo escritos. Tienen que estar escritos, pero además tienen que estar como muy vividos, muy hablados, qué supone para ti ese valor y cómo te puedo ayudar, ¿no?
Porque es que si no todos decimos bueno, bonito, barato, maravilloso, pero ¿y eso qué significa? Hay que entrar realmente en el contenido de esas cosas que escribimos. El diálogo intergeneracional es crítico, ¿no? Supongo que estamos todos de acuerdo para la pervivencia de los valores. Intergeneracional. Vosotros todavía estáis en una fase, bueno, ¿no? Ya se han producido fallecimientos, ¿no? En algunos casos. Pero, bueno, no sois empresas de 10 generaciones, o de 12 generaciones, como hay algunas. Claro, recuperar el espíritu fundacional de hace 100 años, o de hace 150 años, o 200 años, ¿no? Como empresas que existen en España. La mayoría de bebidas, curiosamente, ¿no? Digo, en cuanto a empresas de antigüedad constatada, ¿no? Supone de alguna manera un diálogo con los fundadores que fallecieron hace mucho tiempo, ¿no? Claro, un diálogo con alguien fallecido solo es posible si hay una cierta comunión de creencias, y de valores que se han ido transmitiendo, ¿no? Podríamos casi decir que si uno piensa que uno se muere y después no hay nada, casi no se puede seguir hablando, ¿no? con esa persona que se ha muerto, porque se acabó, ¿no? O sea, que de alguna manera el sentido trascendente de la vida en una persona influye en el sentido trascendente de la empresa o de la familia. ¿Y cómo veis esto? Vosotros, a mí me sucede, yo a veces hablo con mi padre, que falleció ya hace muchos años. Hablo porque lo conocía, lo traté y inconscientemente de repente entablo un diálogo de cambio de impresiones. ¿Cree esto es un disparate o es necesario llegar a este extremo, ¿no? Es decir, tienes que rememorar, revivir aquello que defendían y por lo que luchaban personas que ya han muerto, para que la familia siga estando unida y poder proyectarse hacia el futuro, incluso hacia los que todavía no han nacido, ¿no? ¿Esto es un disparate o tiene algo de sentido? Pues yo pienso que tiene mucho sentido, José, porque al final aunque el fundador, como es el caso de nuestro padre, ya no esté, al final la esencia permanece y es una manera, esa esencia es como una guía para actuar y es muy importante que las siguientes generaciones nunca olviden la esencia de lo que nuestro padre creó, ¿no? Y esa esencia son los valores, porque al final los valores van a orientar, en el caso de la empresa, la misión. En el momento que esos valores se desvirtúen, al final te desvías, ¿no? Y es una manera de, si las cosas no están yendo de una buena manera, volver a guiar en la dirección correcta, siempre muy vinculado a valores. Y es un diálogo constante. Covadonga, supongo que tú tendrás ya en tu plan de acción cómo vas a explicarles o cómo vais a poner en práctica las 4 Hs, ¿no? Totalmente. Empieza en casa de cada uno con conversaciones muy informales, padres, hijos, en las asambleas que hacemos y después hay un plan de formación, ¿no? Unos encuentros en los que se tratan varios ejes. Pues eso, el que vaya integrando el protocolo, que entiendan distintos aspectos. Hay una parte muy importante, ¿no? De fijarse en experiencias de otras empresas, el traer a alguien de fuera para que comparta un poco la experiencia de lo vivido y también una parte de autoconocimiento, porque al final, como bien has indicado, cuando hay cambios, ¿no? Y hay que empezar por uno mismo, ¿no? Pues gira en torno a esos ejes, entender el protocolo, compartir experiencias con otras personas y al final fomentar la autogestión y todo es autoconocimiento, perdón, y todo esto va a hacer que esas 4 Hs las entiendan, vayan entendiendo.
O sea que aunque tu padre no esté, su legado sigue ahí y tú te ocupas también y todos vosotros de transmitirlo. Sí, Que sigue plenamente vigente como una muy lección de vida. vigente. Yo, de hecho, he copiado a mi padre los valores y son los valores del centro de la escuela, mi pequeño homenaje porque lo tenemos muy presente. Pero entonces, hemos llegado al límite para la grabación, dejamos de grabar y lo que pasa es que ahora podemos seguir. ¿Eh? Esto es lo que se pierde.